Título: Sed vigilante. Gloria al nombre de nuestro Dios. Libros de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gloria a Jesús. Como iglesia del Señor debe haber una expectativa en nuestras vidas. Si la vamos a ver o si en esta noche ha decaído, tienen que encenderse en nuestros corazones. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice así la palabra: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Oramos a Dios. Señor, te alabamos a ti, bendecimos tu santo nombre, dándote gloria, honor y poder, y agradeciéndote por este tiempo de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa y gloriosa. En esta noche pedimos, Señor, que la gracia tuya, el poder tuyo, Señor, sea derramado sobre todo tu pueblo, sobre nosotros. Aún, Señor, viniendo tu presencia con libertad para poder, Señor, tener oídos de sabio y escuchar tu voz, Señor, escuchar tu palabra. Por eso te ruego, Señor, el control y el dominio tuyo sobre nuestras vidas, el mundo espiritual y físico, para que todo quede bajo las plantas de tus pies. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo poder de las tinieblas, todos espíritus inmundos de opresión, perturbación, cansancio, y lo echamos fuera de este lugar, declarando nuestras vidas libres y abiertas para tu voz, Señor. Y de igual manera, Señor, quiero pedirte la gracia para transmitir tu palabra a tu pueblo en esta noche, para que todo sea para la gloria y alabanza de tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la libertad que nos das. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Leyendo esta primera parte de la palabra, allí nosotros notamos que dice que el Señor vendrá a buscar ¿a quién? A lo que le esperan, ¿verdad? Nosotros sabemos que la venida del Señor se acerca, que hay muchos que no entienden cómo va a ser, cuándo será. Lo importante, ¿sabes?, no entender cómo va a ser y cuándo será. Lo importante es creer que Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo, especialmente aquellos que le esperan con un corazón abierto. Una de las expectativas que el pueblo de Dios ha perdido es esta. Y cuando se pierde la expectativa por algo, ahí está el problema, porque empieza a perder peso la palabra o la promesa de Dios en nuestras vidas. Las promesas del Señor son reales y tienen cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que lo que Dios ha prometido en su palabra, parte ha sido cumplida y hay una parte que se va a cumplir en nosotros. Pero hay promesas que son hechas a la iglesia, nos guste o no nos guste. Porque nosotros podemos perder promesas de Dios. ¿Por qué? Por infidelidad, porque nos colocamos en una posición de indiferencia, de desobediencia también. Entonces la promesa de Dios no se cumple sobre nosotros. Pero hay promesas como esta que no dependen de nosotros que se cumplan, sino porque están establecidas ya en el plan de Dios para su segunda venida, para venir a buscar
a su iglesia, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos, pero Señor, tú vienes, y a la vez nos hacemos una pregunta, ¿y por qué en mí no hay un anhelo, un deseo? No hay esa expectativa de decir, Señor, tú puedes venir en esta noche o puedes venir mañana. Y como no tenemos tampoco esa expectativa, tampoco tenemos preocupación para poder nosotros nivelar nuestra propia condición delante de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces es muy fácil ver la condición de otro, ¿verdad? Pero como yo he perdido la expectativa de su venida, también he perdido la capacidad de autoanalizarme día a día o noche a noche antes de ir a acostarme. Porque ustedes saben que podemos ir al reposo esta noche y mañana nunca más ver el nuevo día. Entonces se pierden esa expectativa y se pierde también esto que es muy importante, que es analizarnos nosotros mismos, dejando todo el entorno y poniéndome yo delante del Señor y decirle, Espíritu Santo, aquí está, comienza a alumbrar con linterna por dentro y háblame, revelame, hacerme ver las cosas que están fuera de la voluntad de Dios, aquellas cosas que no tienen que ver, un paralelismo de la vida de piedad que Dios pide con respecto a lo que yo estoy viviendo. Entonces es Dios conmigo, y allí es cuando Dios de una u otra manera nos hace ver nuestros defectos. ¿Para qué? ¿Por qué esto? Porque tenemos que arrepentirnos delante del Señor para que Él pueda ayudarnos a seguir hacia adelante. Por eso tiene el título del mensaje, Sed vigilante. Sed es un presente continuo. Yo no puedo vigilar hoy y mañana dejarlo de hacer. Por ejemplo, en el servicio militar, cuando nos llevaban al puesto, allí teníamos que ser vigilantes o no. Los hombres que hicieron el servicio militar, sí. En el caso mío, cuando yo hice el servicio militar, había comenzado la guerrilla ya a moverse. O sea que había que estar en el puesto despierto, atento. Después, cuando nos sacaban del puesto, íbamos a descansar, allí no hacía falta estar vigilante. Pero en el puesto de combate o en el puesto de guardia, sí. Entonces, en el caso de los hijos de Dios a un nivel espiritual, ese sed es un presente continuo, de que debemos estar vigilante las 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús va a venir a buscarnos, que no podemos dejar de lado, si bien muchos dicen, no, pero todavía faltan profecías a cumplirse, sí, es cierto. Faltan acontecimientos, sí, es cierto. Es cierto. Pero Dios puede llevar a cabo su plan en muy poco tiempo. Y nosotros no debemos depender de que Dios lleve su plan futuro que tiene preparado para hacer, sino nosotros tenemos que hoy, el día que vivimos, tenemos que saber que el Señor puede venir. Y si el Señor no viene, también puede ocurrir otra cosa. Nos puede llamar. ¿Sí? ¿Nos puede llamar o no? ¿Sí? Venimos escuchando varias predicaciones anteriores, ¿verdad? De que no somos dueños de nuestras vidas, que no podemos estar anclados a esta tierra con las cosas materiales, porque que todo le pertenece al Señor, y que no vamos a quedar anclados porque el Señor si nos llama queda todo, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, nosotros sabemos que el Señor puede llamarnos, y para esto tenemos que ser conscientes de que el hombre verdaderamente es como neblina, que viene un poco de viento y no está más, desaparece. Pero nosotros sabemos que aquellos que hemos un día tenido un encuentro con el Señor, sabemos que a través de ese encuentro hemos recibido
un perdón, un nuevo nacimiento, una salvación y por lo tanto también hemos recibido una herencia que está preparada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Entonces hay mucho por qué prepararnos, hay mucho por qué estar expectantes, despiertos, atentos, velando, ¿sí? Vigilantes, hermanos, a nuestra propia vida, porque es la mejor manera, porque, ¿qué dice la palabra? Que cada uno de nosotros vamos a comparecer ¿ante dónde? Ante el tribunal de Cristo. O sea que yo puedo mirar a la izquierda y puedo ver mucha falla, sí, puedo mirar a la derecha igual, pero también miro para adentro y me doy cuenta que sí. Entonces yo digo, bueno, ellos van a dar cuenta por sus vidas, pero yo voy a dar cuenta a Dios por la mía. Entonces creo que estamos en los posteros tiempos donde debe haber en nosotros no un miedo, sino ser conscientes de los tiempos que vivimos y que debemos estar preparados para eso. Entonces, en el libro de Marcos capítulo 13, el versículo 31, dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cuántas veces se ha dicho de la venida del Señor, verdad? Hubo años donde mucha gente se tiró de los edificios, se quitó la vida, porque Jesús venía. Y como no leyeron la palabra, no pudieron entender, o escucharon a muchos falsos profetas, como hoy también se escuchan. Y esto es para cuando nosotros miramos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Él está esperando la orden del Padre, ¿cómo nosotros podemos decir que el Señor puede venir mañana? No podemos decir con certeza, ¿verdad? Pero puede venir, ¿sí? ¿Sí? Porque el Padre dice, Hijo, llegó la hora y Jesús se va a manifestar. Entonces nos damos cuenta que la palabra del Señor tiene cumplimiento. Dice, mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea que hay una incertidumbre en la manifestación o en la hora que el Señor va a venir a buscarnos, hermanos. Entonces, ¿por qué aconseja el mismo Señor a sus discípulos? Que velaran, o sea, que estén conscientes de la condición de sus propias vidas, que estén conscientes del tiempo en que se está viviendo, ¿sí? ¿Y qué más? Y orando, pidiendo al Señor la gracia y la fortaleza para seguir firmes en la fe. ¿Por qué el Señor le habla de que ellos estén velando? ¿Por qué? Porque yo puedo estar despierto, pero no estoy velando porque no estoy pensando en mi propia condición. No estoy consciente de que lo que compartía recién, el Señor me puede llamar o Jesús puede manifestarse. Y que mi vida tiene que estar, como dice la palabra del Señor, irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. O sea que hay una demanda de parte de Dios, hermanos. Porque es cierto, somos salvos.
Pero el Señor está pidiendo también, está demandando de nosotros para que cuando Él se manifieste, nosotros seamos hallados irreprensibles. ¿Por qué? Porque vamos a ser levantados con poder, ¿verdad? Yo le hago un ejemplo así. Usted tiene un imán. ¿Qué es lo que atrae el imán hacia sí? Lo que es metal ferroso, ¿verdad? Lo atrae. Dígame, ¿qué va a atraer hacia sí el Espíritu Santo? Una iglesia santificada y llena del Espíritu Santo. Por eso habla el Señor en su palabra de que nosotros tenemos que hacer morir por el poder del Espíritu Santo las obras de la carne en nuestras vidas. Porque así, mientras más mueren las pasiones de nuestra carne, vamos a tener mayor gracia y Espíritu Santo en nuestras vidas. Palabra de Dios y poder de Dios. Entonces es muy importante saber, hermanos, que la hora del Señor es incierta, pero que está escrita en la palabra, y como el mismo Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? Que lo esperasen, que Él iba a volver a buscarlo, ¿sí? Que Él se iba a manifestar, que iba a venir a levantarlos para llevarlos a las moradas que Él había preparado. Así para nosotros, hermanos. Simplemente muchas veces tanto el Hijo de Dios, nosotros miramos la gente que no conoce a Dios y está aferrada, está anclada a estas tierras por las cosas que cada uno pueda poseer, y no es malo, ¿verdad? Pero el problema es el pueblo de Dios cuando se arraiga a las cosas terrenales y nos olvidamos que nosotros somos ¿qué? Peregrinos, ¿sí? Peregrinos, que estamos aquí de paso, que estamos ya caminando a la salvación en un camino de preparación, pero que sabemos de que hay promesa de Dios que se va a cumplir y que el Señor va a venir a buscarnos, hermanos. Pero no debemos dejarnos anestesiar por el enemigo, no debemos dejarnos engañar por nuestro propio corazón de creer de que, o de decir, no, yo me voy a morir y Jesús no va a venir. No, nosotros tenemos que estar con esa expectativa, hermano, de que el Señor va a venir a buscarnos a nuestra vida. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor. Versículo 2. Aparición repentina. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí hay una palabra, hermanos, que nos confronta y nos hace ver nuestra condición. Dice, pero vosotros, hermanos, sabéis perfectamente. ¿Eso habla de qué? De que nosotros tenemos la instrucción de Dios por su palabra o no. ¿Estamos instruidos en el conocimiento o en parte del conocimiento de la voluntad de Dios y del plan de Dios? ¿Estamos instruidos o no? ¿Tenemos el conocimiento? Sí, porque la palabra nos habla a nosotros, a su pueblo. Vosotros sabéis perfectamente que el Señor va a venir. Entonces, ¿por qué habla que no estamos en tiniebla?
justamente porque nuestro entendimiento ha sido iluminado por la verdad de su palabra. Nosotros fuimos sacados de las tinieblas. ¿Cuándo? Cuando la verdad del mensaje del Evangelio, la enseñanza de su palabra, renovó y alumbró nuestro entendimiento y nos sacó ¿de qué? De la ignorancia. Porque éramos ignorantes, ajenos a la vida de Dios. Pero hoy no somos nosotros ajenos e ignorantes a la vida de Dios y a su plan, sino que por medio del conocimiento, por la instrucción dada a través de su palabra, nosotros tenemos luz de parte del Señor. Entonces, no podemos decir no sabía, o no entiendo, o no sé, o no me dijeron. Porque la mayoría de los que estamos aquí en la iglesia, si bien hoy faltan bastantes personas, han sido alumbrados por verdades claras como esta. Y no podemos negar de que estamos en ignorancia. Pero ¿saben una cosa? Podemos estar en desobediencia, más que en ignorancia. Y aquí la palabra nos habla ¿para qué? No para golpearnos, sino para hacernos ver una realidad, hermanos. De que si no estamos vigilando, debemos volverlo al puesto y ser vigilantes. Si no estamos prestando atención, podamos nosotros cambiar de actitud y decir, Señor, soy un dejado, o soy un conformista, o perdóname, Señor, porque estoy pensando en otras cosas. Podemos decirle al Señor porque nos puede ocurrir, hermanos. Sabes que a veces las dificultades de la propia vida, los grandes combates, las grandes batallas que un creyente puede tener, puede llevarlo a una posición de quietud, ¿sí? Por diferentes problemas. Pero siempre Dios tendrá una palabra para sacarnos de ese problema. Siempre Dios tendrá una palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, de gracia, de amor para nuestras vidas. Siempre el Señor tendrá. Porque Él nos conoce, Él sabe lo que cada uno podemos pasar, Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar, Él lo sabe. Y sabe también el efecto que causa en nosotros diferentes situaciones límite que a veces un creyente puede vivir. Pero nuevamente el Señor siempre va a enviar una palabra a nosotros para despertarnos, para alentarnos, para volvernos a la realidad. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún accidente en el coche, un accidente fuerte? Que son segundos que se pierde la realidad y cuando se pasa ese momento difícil, usted se baja del vehículo y vuelve a la realidad y empieza a ver los daños o empieza a ver que usted tiene un golpe, ¿verdad? Bueno, Dios muchas veces nos habla quizás fuerte para hacernos volver a la realidad, simplemente ¿para qué? Para que nuevamente tomemos aliento y sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante. Apocalipsis 16:15. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Nuevamente dice el Señor, aquí yo vengo como ladrón. ¿Cómo actúa el ladrón? El arrebatador, ¿cómo hace? Los que andan en la moto o los que andan caminando, de sorpresa, ¿verdad? Viene como ladrón. Pero dice, feliz el que vela. O sea, el pueblo que ha tomado conciencia, ¿sí? Que está velando, que está consciente, ¿sí? Dice, feliz. Dice, y guarda sus ropas. O sea, aquel que tiene esta esperanza
aquel que sabe que el Señor va a venir pronto y que se tiene que preparar, ¿sí? Que está velando y que está haciendo a la vez, está buscando o poniendo toda su vida en un estilo que se asemeja al estilo de Cristo, buscando ¿qué? La santificación, buscando el caminar en obediencia, en justicia, en santidad delante del Señor, ¿sí? Eso es, ¿qué hace la persona que busca esto de agradar a Dios en todo? Y va errando y va pidiendo perdón, ¿sí? Va arrepintiéndose delante del Señor, va cambiando lo que está mal, va sacando lo que está cojo, lo vuelve al camino. Eso es, ¿qué hace la persona? Está cuidando sus vestiduras, ¿sí? O sea, a eso se trata, de que nosotros erramos, pecamos, sí, ¿quién de nosotros no? Sí, pero como somos conscientes y tenemos una llave que Dios nos ha dado, el arrepentimiento, para ser nuevamente restaurado y tener comunicación con Dios y recibir el perdón de ese pecado que podamos cometer, allí vamos lavando nuestras ropas. Y el que tiene las ropas lavadas puede realmente tener comunión con Dios o no, ¿sí? Y guarda su ropa, ¿para qué? Para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Allí está uno de los problemas, ¿no es cierto? De que jamás nosotros tenemos que permitir que las ropas de gala, las ropas de la santidad, de la salvación que hemos recibido de parte de Dios, las perdamos por desobediencia, ¿sí? Por tercos, por necios, sino por el contrario, mantengámonos cada día delante de la presencia del Señor buscando de que nuestras vestiduras se encuentren, como dice la palabra del Señor. ¿Cómo se va a presentar la novia? Con lino fino, sin mancha y sin arrugas, resplandeciente, ¿sí? Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y para eso nos estamos preparando todos nosotros. Pero recuerda que tenemos que seguir preparándonos cada día, hermanos, para que cuando el Señor se manifieste, seremos levantados con poder. Como sabemos cantar, ¿no? Seremos levantados con poder. Y yo lo creo, hermanos, que Dios nos va a levantar con poder. Seremos atraídos hacia Él, iremos al encuentro en las nubes y allí seremos transformados en este cuerpo, será transformado en un cuerpo parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que debemos mantener viva en nosotros. Esta es la expectativa, hermanos, de saber de que ya se acabó ya la enfermedad, el pecado, el dolor, ¿sí? La tentación en nosotros, porque ya en los aires, en un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas van a ser transformadas para la gloria de nuestro Señor, ¿sí? Y qué mejor saber que nos espera, vamos a su encuentro. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Por eso es que vale la pena, hermanos, buscar la santificación. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí hay un trabajo que nos toca a nosotros, ¿sí? El Señor es el que nos ayuda a hacer lo imposible, pero hay una parte que nos toca, la mínima. Pero también aquí nosotros vemos que tenemos responsabilidades como hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos un compromiso adquirido con el Señor, nosotros de nuestro propio corazón. Nadie nos apuntó con un arma y nos puso una navaja en el cuello
para decir, bueno, decirle al Señor que le amas, que te entregas a Él. ¿Verdad que no? Nosotros fuimos atraídos y seducidos hacia su corazón con cuerdas de amor. Y nosotros hicimos un pacto de ¿qué? De obediencia delante del Señor, que le íbamos a amar, que le íbamos a seguir, que le íbamos a servir, ¿verdad? Son 3 palabras que recuerdo cuando pasé por las aguas del bautismo. Hermano Roberto, ¿prometes amarle al Señor? ¿Prometes seguirle? ¿Prometes servirle? Amén. Es un pacto que lo hicimos consciente y de todo corazón, sin ninguna presión, ¿verdad? El Señor nos trajo para para mostrarnos su amor, su gracia, y luego fue revelando todo su plan y su propósito para con cada una de nuestras vidas. Entonces, hermanos, si nosotros hicimos este pacto con el Señor, tenemos que poner todo nuestro empeño y esfuerzo, responsabilidad de saber de que la salvación que recibimos fue gratis o no. La recibimos por gracia de Dios, un don no merecido. Ninguno de nosotros merecía salvación, ¿verdad? La recibimos de parte de Dios. Bueno, esa salvación que vos y yo la recibimos gratis, para Dios no fue gratis. ¿Sí? Dios, Padre, dio lo mejor que tenía a su Hijo para que padeciese y en la cruz del Calvario derramase su sangre para que nosotros podamos recibir su salvación y perdón de pecado y como regalo vida eterna. Pero en esa salvación, en ese paquete de la salvación, vienen demandas de parte de Dios para que nosotros tengamos un compromiso con el Señor y una responsabilidad, primeramente, de darle el valor que merece esa salvación, hermanos. ¿O no tiene valor? Tiene un gran valor, hermanos, por cuanto hemos sido comprados por precio de sangre. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, espíritu y alma. Entonces tiene un gran valor nuestra salvación. Entonces, si nosotros lo entendemos así, nos vamos a preocupar. Vamos a trabajar por ella con temor, reconociendo que delante de sus ojos caminamos, que nada le podemos esconder, que no hay nada que escape al conocimiento de Dios, que ni tu suspiro ni mi suspiro escapa al conocimiento del Señor. Entonces, si Dios conoce de todos nosotros, Él sabe también cómo es la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, qué bueno cuando uno experimenta cada día apartarse del mal, consagrarse para el Señor, poner en nuestro corazón un anhelo de seguirle, pero también un anhelo de ser útil en las manos de Dios para su obra, de servirle también. Porque eso entra también en el plan y entra en la salvación, porque fuimos llamados como un propósito, ¿sí?, de parte de Dios. Entonces, así como al cuerpo, a nuestro cuerpo, le damos, nos ocupamos, ¿verdad?, con responsabilidad que tiene que descansar, ¿o no? ¿Nos ocupamos o no de que nuestro cuerpo descanse, que nuestro cuerpo tenga los alimentos, que si tenemos que ir al médico por un medicamento que necesitamos, nos ocupamos, ¿verdad? Bueno, así que nosotros en la parte espiritual de la salvación tengamos esa responsabilidad de ocuparnos, de saber de que tengo que alimentarme de su palabra, ¿sí?, que tengo que tener una vida de comunión por medio de la oración,
que tengo que tener una vida de coinonía con el cuerpo de Cristo, con los hermanos de la iglesia. Todo eso hace, porque no hay nadie que pueda decir. Un hermano un día hizo una pregunta: ¿y si yo vivo en medio de un pico muy elevado y si no hay iglesia, ¿dónde me voy a congregar? Y si te salvas allí en la punta del Everest, allí nadie va a levantar iglesia. Pero una cosa sé, que el Señor sabe que allí no hay nadie quien pueda levantar una iglesia. Pero allí es donde se cumple que la iglesia sos vos. Y si vos recibiste al Señor, de alguna manera Dios te va a alimentar. Pero lo preguntó con un motivo, con un pensamiento diferente, o una dirección o motivación diferente. Porque esa hermana no se congregaba. Entonces quería justificar de que esa persona que estaba aislada y que no había iglesia cerca, cómo quedaba delante de Dios. Dios sabe la condición de esa persona, pero la condición de esa hermana que tenía 10 iglesias alrededor de su casa no era aceptable. Y ella se quería justificar dejando de congregarse, sí. Entonces, también si la persona tiene para congregarse y no se congrega, está perdiendo responsabilidad por su salvación y Dios va a demandar. ¿Por qué? Porque la misma persona se va a debilitar y seguramente cuando se debilite será presa del enemigo. Pero la voluntad de Dios no es tener una iglesia debilitada, sino una iglesia fuerte, una iglesia vigorosa, una iglesia que sabe de que su palabra, la presencia de su Espíritu Santo, la comunión, la oración, todo es importante, ¿sí? Para poder permanecer vivos y estar conscientes, hermanos, de que hay una responsabilidad en nuestra vida espiritual que es muy importante. Porque cuando la persona es responsable en la área espiritual, se libra de muchas aflicciones, de muchos dolores, de muchos temores, se libra de muchos fracasos, porque cuando la persona está consciente y luchando y trabajando y sirviendo al Señor y buscando de agradar al Señor, seguramente que va a tener una esperanza firme en el Señor, una confianza clara en sus palabras, va a tener la paciencia necesaria para saber esperar aún en los momentos difíciles. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Porque la venida del Señor se acerca. Nosotros estamos en tiempos bastante complicados, ¿verdad? ¿La maldad ha crecido o no? Ha crecido la maldad. Nosotros vemos niños de 8 años ya saben manejar un arma, ¿sí? Y si son impulsados por los demonios no tienen ningún problema en matar. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos viendo. El pecado va aumentando cada día, hermanos. Van apareciendo cosas nuevas. Un estilo de vida de pecados tremendos. Pero también hay una mayor gracia, ¿verdad? Que se derrama sobre toda la humanidad. Aunque la humanidad toda, su vida es una vida de desenfreno, la misericordia de Dios y su gracia todavía está siendo derramada sobre la tierra. Así como en el tiempo de Noé derramó su gracia hasta que el Espíritu Santo cerró la puerta del arca, así la gracia del Señor está sobreabundando sobre una generación de pecado, esperando el Señor que se cumpla todos, que vengan a arrepentimiento todos los que están declarados o inscritos en el libro de antemano para salvación. Pero también tiene su iglesia, nosotros, las cuales debemos estar preparándonos, porque también nosotros estamos recibiendo gracia de Dios, ¿sí? A través de su palabra y de su presencia, porque esa gracia es la que alimenta también por su palabra la esperanza viva. Porque si la iglesia del Señor no pierde la esperanza y la fe en el Señor, ¿a dónde se vuelve? Se vuelve a beber al mundo, ¿verdad? Pero nosotros estamos mamando de su palabra.
del don de su Espíritu Santo, de su gracia divina, de su amor, hermanos. Que en este mundo parece que nadie tiene amor, ¿verdad? Pero el amor de Dios es el que se sigue derramando sobre su iglesia por medio de su Espíritu Santo y en nuestras vidas. Entonces son cosas muy importantes que nos tienen que alentar a tener una expectativa de vida, hermanos, pensando siempre en el Señor. Cuando nuestros pensamientos están centrados en el Señor, allí es donde se agiganta esa esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando la manifestación de cada una de sus promesas. Estamos nosotros siendo respaldados y sostenidos por el Señor. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes combates, hermanos, diferentes gigantes. Y uno dice, ¿cómo es que yo puedo soportar? No es que nosotros podemos soportar, es que Dios nos sostiene, hermano. El Señor nos sostiene porque Él es fiel. Por eso es que si nosotros le estamos esperando, seguramente que no nos vamos a quedar. Porque estamos esperando con una certeza, con una convicción plena, hermanos. No estamos cimentados en palabras de hombres, sino en palabras y promesas de Dios. Sabes que las palabras de hombres te dan una mentira y te meten una esperanza, que es una esperanza incierta y que posiblemente nunca tenga cumplimiento. Pero la esperanza que Dios, esa virtud teológica que Dios ha puesto en nosotros, tiene un respaldo porque es soplada por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que seguir adelante. Tenemos que cambiar quizás cosas en nosotros y decir, Señor, la verdad que van pasando los años, va pasando el tiempo y muchas veces es como que este es un letargo que no tiene sentido. Pero el Señor va a venir. Va a venir, hermanos. Y nosotros lo vamos a estar esperando. Dios quiera que su Espíritu Santo pueda comenzar a poner en nosotros un fuego ardiente, hermanos. Porque eso también, ¿sabes qué va a producir? Que nosotros hagamos obra de evangelista. Porque cuando uno dice, bueno, el Señor va a venir pronto y miras y ves sufrimiento, agonía, enfermedad, miseria, desesperación, no te podés quedar callado para poder alcanzar a otro lo que vos tenés, para poder que otro pueda experimentar, que pueda decir, cambia Dios su corazón, cambia su pensamiento y pueda decir, sí, Dios puede sacarme de esto, pero saber de que si mi vida está en las manos del Señor, cambia todo, cambia todo. Si nosotros si el Espíritu Santo no aviva en nosotros también este ministerio de evangelista personal de cada uno, es como que tampoco tenemos expectativa en nosotros. Pero tiene que avivarse en nosotros para que podamos hablar a las otras personas, sabiendo que si el Señor viene, esas personas se quedan o no. Se quedan. Pero tú y yo tenemos palabras del Señor para darle, para que si ellos se quedan, que se queden advertidos de que Dios le ama y que hay una obra de parte de Dios en Cristo Jesús que lo puede salvar de la condenación eterna y llevarlo junto a la presencia de Dios por la eternidad. Si se quedan, que se queden advertidos, ¿sí? Que nosotros podamos decir, como decía Pablo, que él estaba limpio, ¿sí? De responsabilidad por cuanto había hablado todo el consejo de Dios y había hablado todo concerniente a la salvación, concerniente a la obra de Cristo, al propósito de Cristo, a la cruz de Cristo y a la salvación y el perdón de pecado y la eternidad también, ¿sí? Que nosotros también podamos estar limpios de culpa y de cargo para que no tengamos en nosotros este peso, hermano. Personas que podrían haber recibido, no recibieron porque nosotros, por no tener una expectativa de su venida, nos quedamos callados y no dijimos nada.
pero que Dios nos ayude. Por eso es que necesitamos que el don del Espíritu Santo se avive en nosotros, que el fuego de Dios venga a nosotros, que cambien nuestras motivaciones, que cambien nuestras expectativas, que nos saquen del adormecimiento, que nos saquen del sueño, hermanos, y podamos ver en la realidad de que el Señor se acerca a pasos agigantados, y que así como nosotros tenemos que estar preparados, también hemos sido llamados ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de Cristo a los perdidos. Porque ese es el mayor llamamiento que tenemos, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y por último, hermano, vamos a compartir en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que su palabra es perfecta. Nos damos cuenta de que sí o sí debemos que prepararnos, ¿sí?, que sí o sí tenemos que estar en cuenta con el Señor. Y a la vez también habla algo muy importante, que nos alentemos unos a los otros con estas palabras. Esto es algo muy importante también cuando habla la palabra que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida del creyente, si bien todos tratamos de buscar de tener un equilibrio espiritual, pero muchas veces tenemos bajones o no. Sí, tenemos bajones. Y en esos bajones yo necesito tu palabra de aliento y de fortaleza como tú necesitas de la mía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender o adquirir sabiduría en esto, cuando vemos un hermano debilitado, un hermano cayendo, un hermano con diferentes problemas, que nosotros podamos alentarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que su esperanza no muera, sino que su esperanza sea vivificada y sea levantada. Para que su fe no decaiga, hermanos, sino por el contrario. Sabes que una palabra lanzada con un corazón cargado de amor, de misericordia, tiene poder para levantar una persona caída. Así como una palabra nuestra negativa, nacida de un mal corazón, puede matar a un hermano, así también una palabra nacida de un corazón limpio, con un corazón misericordioso, un corazón que se da cuenta de que ese hermano tiene un problema y que yo tengo una palabra de Dios para darle, esa palabra puede levantar al hermano, puede fortalecer su alma, puede levantar su fe, puede consolar su corazón. Entonces, cuando dice allí, alentaos unos a otros con estas palabras,
Cuando le decimos al hermano, hermanos, no te des por vencido. El Señor va a venir a buscarnos. Seguí preparándote. Cree que el Señor te va a fortalecer. Cree que el Señor va a acomodar el camino. Cree que el Señor te va a dar la gracia para solucionar el problema que tenés. Cree que el Señor puede tocar tu enfermedad. Cree que el Señor puede tocar otras áreas de nuestras vidas que muchas veces nos hacen decaer. Cree porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Entonces esto alienta, hermanos, alienta. Mirá si encontrás un hermano enfermo, le decís, te queda poco, hermano, ya. ¿Cómo lo va a tomar ese hermano? Lo vamos a mandar al cajón antes de tiempo, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, hermano, Dios es el que tiene la última palabra. El control y el dominio es del Señor. Hay uno que vigila de lo alto, que es sobre todo. Ese es el que tiene el poder, la gracia para hacer y cumplir con su voluntad, no la mía. Y que si bien tiene una enfermedad terminal, pero sí también sé y he visto que Dios ha hecho milagros poderosos en diferentes hermanos y personas. Entonces alentamos de esta manera, ¿sí? De que el Señor nos va a ayudar. Por eso es importante, se da cuenta, por eso es que el Señor nos pide un corazón de misericordia, ¿sí? Para que podamos sentir el dolor de otros y lanzar una palabra que lo levante y lo renueve para la gloria del Señor. Porque sabes una cosa, que cuando vos das de gracia de tu corazón y Dios hace la obra en un hermano así, tenete por seguro que ese hermano va a ser instrumento de bendición en las manos del Señor. ¿Para qué? Para lanzar una palabra a otro que en el tiempo futuro puede pasar por el mismo problema que él pasó. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios, tiene la vivencia de Dios, tiene la obra de Dios en su propia vida. Experimentó que Dios hizo algo poderoso y profundo en su ser. Entonces, como tiene la certeza que Dios lo hizo, puede transmitir a otro palabras de ayuda y de bendición, hermano. Entonces, ¿tenemos que alentarnos o no? Claro que sí, tenemos que alentarnos más sabiendo que la venida del Señor se acerca. Y qué lindo sería y bueno va a ser que nos veamos todos allá, en la presencia del Señor. Nos veamos todos allá. Y siguiendo el plan que Dios tiene preparado para cada uno. Entonces, hermano, cuenta mucho tener expectativas en Dios. Así como antes, sin conocer a Dios, teníamos grandes expectativas, ¿verdad? Nos preparamos para grandes cosas. Trazamos planes, proyectos, propósitos, los trazamos y decía, yo voy a hacer esto, ahora voy a comprar aquello, voy a viajar allá, me voy a casar con una chica así y así y así, ¿o no? Hacíamos. ¿Había expectativas o no? Sí. Bueno, así en el Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos expectativa que Dios nos use como vasos de honra en sus manos? Tenemos expectativa, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos con la expectativa sola. Tenemos que poner por obra la fe y ponernos en marcha. Meternos en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, buscar al Señor, mantenernos con una mente abierta a su palabra, a sus promesas y creyendo que el Señor nos va a llevar por el camino seguro. Entonces en esta noche vamos a estar puestos de pies, hermanos. Porque puede ser que podamos decir, tengo muchos años como creyente, tengo muchos años en la iglesia, pero me doy cuenta que pasé muchos años y nunca tuve expectativas. Y menos de que el Señor va a venir a buscarme. Y eso es triste. Pero quiera el Señor que sea todo lo contrario, que teniendo estos anhelos en nuestro corazón, nosotros pongamos en marcha la fe y vayamos hacia adelante,
¿sí? Mientras esperamos al Señor, preparando nuestras vidas, pero a la vez también siendo instrumentos o portadores de la buena voluntad del Señor, en el sentido de tenemos para dar a conocer el Evangelio del Señor. Tenemos mucho por qué hablar la palabra de Dios. Si bien tenemos mucho por qué vivir, mucho por qué poner por obra, mucho por qué vivir una vida de piedad, una vida de obediencia, sí. Pero todo eso también tiene un mismo paquete, que es poder nosotros ser instrumento en sus manos, hermanos, para que cuando el Señor venga a buscarnos, no seamos 100 ni 200, sino seamos innumerables, muchos, ¿sí? Porque una cosa he aprendido, sabes que mientras uno va caminando con el Señor y va hablando y predicando a muchas almas perdidas, una cosa aprendimos y que a veces está en nuestro corazón, que quisiéramos que a cada vida que le hablamos esté ¿a dónde? En nuestra iglesia, ¿verdad? ¿O no? Nos gustaría que todos los que nosotros le hablemos y todos los que se entreguen al Señor a través de cada una de nuestras vidas estén donde yo estoy. Pero vamos aprendiendo de que muchas veces no es así. Pero ¿sabes cuánto debemos que alegrarlo cuando vos diste el mensaje y esa persona se congrega en otro lado? Entonces allí hay un fruto, una perlita en tu corona para el día de los galardones, hermanos. Entonces vamos a orar al Señor. Quiera a Dios que el Señor vaya transformando nuestra manera de pensar. Quiera al Señor, a través de que el poder de su Espíritu Santo vaya encendiendo en nosotros la pasión de Cristo, ¿sí? El amor de Cristo. Vaya encendiendo en nosotros ese fuego ardiente que como hijos de Dios tenemos que tener, el cual cuando hay esa revolución interior en nosotros, nos damos cuenta de que hay mucho por hacer, y una de las cosas principales es preparar mi vida también. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar a Dios y pedirle esto, que si nuestra esperanza se ha desvanecido, si hemos dejado de poner atención a sus promesas, nosotros podamos nuevamente hacer que esas sean vivificadas en nuestro espíritu. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, ha tenido y tendrá cumplimiento en toda palabra que tu Espíritu Santo ha soplado a través de tus profetas y de tu mismo Hijo Jesucristo, a través de tus mismos apóstoles, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia y muchas veces, Señor, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido saturados de muchas cosas, Padre. Muchas veces hemos tenido pensamientos de decir todo sí igual, porque no hemos puesto tu corazón verdaderamente en tu palabra. Y hoy, Señor, tú nos haces recordar de que tú vas a venir a buscarnos y quizás como iglesia hemos perdido esa expectativa, hemos perdido esas ansias de decir basta, Señor, de sufrimiento, ya ven a buscarnos. Así como tu siervo Juan decía de allí de la isla de Patmos, ven Jesús, ven. Quizás nosotros no lo estamos diciendo porque esa esperanza es como que ha caído en nuestras vidas, la esperanza de gloria. Pero en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo, que es poderoso para visitar cada corazón, cada ser interior, pueda generar, Señor, una acción poderosa y tu fuego pueda comenzar, Señor, a manifestar, Señor, esos anhelos, esos deseos de saber de que tú vienes a buscarnos, que es una realidad, que es un acontecimiento que se avecina a pasos agigantados y que, Señor, por estar ebrios, Señor, por estar sin un equilibrio espiritual, por haber perdido quizás la comunión contigo,
Señor, se ha desvanecido en mí todo este anhelo que tu palabra trae a nuestras almas. Pero en esta noche, Espíritu Santo, obra con poder en cada uno de nuestros corazones, porque estamos llegando a los tiempos posteros, los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, y queremos estar, Señor, fuertes y firmes en la fe, parados, Señor, sobre tu palabra, fundamentados en tu verdad, conscientes y creyentes, esperándote, Señor, y haciendo lo que tú nos has encomendado. Por eso en esta noche, Señor, yo te ruego especialmente por aquellos hermanos que están llevando por mucho tiempo una carga que es imposible ya de seguir hacia adelante. Te ruego, Señor, que en esta noche tú le hagas descansar, que tú le quites el peso de sus espaldas, Señor, el peso en sus corazones, la aflicción en su espíritu, y que puedas nuevamente, Señor, levantar su fe, agigantar la esperanza de gloria, poner, Señor, expectativas poderosas por medio de tu palabra, para que esa carga se haga más liviana, para que esa preocupación desaparezca, y para que el camino, Señor, en cada problema se abra para una solución para sus vidas. En esta noche te rogamos que tú intervengas poniendo en tu iglesia hambre y sed de justicia, poniendo en tu iglesia un anhelo ardiente y ferviente para buscar tu corazón, Señor. Porque tú sabes que las luchas y las dificultades hacen de que nuestra relación mengue contigo. Pero, Señor, en esta noche entregamos nuestras vidas una vez más en tus manos, para que tú traigas la sanidad, la liberación, la restauración, la fortaleza, para que toda virtud del cielo sea derramada en cada corazón, los espíritus sean vivificados por el poder de tu palabra, y tu gracia siendo derramada en consuelo, en amor, en misericordia, en bondad. Aquí estamos, Señor, en esta noche, aferrados a tus pies, creyendo en ti, Señor, y pidiéndote una vez más la ayuda, porque tú dices, Señor, que alcemos nuestros ojos al cielo y que clamemos, porque de allí vendrá nuestro libertador, de allí vendrá nuestro pronto auxilio, de allí vendrá nuestro socorro, de allí vendrá, Señor, la torre fuerte, de allí vendrá, Señor, el poder de tu Espíritu. Señor, levántate en medio nuestro en esta noche y destruye la obra del enemigo, opaca las maquinaciones perversas, destruye toda obra infernal, destruye en las mentes, en los corazones, todo razonamiento propio, todo pensamiento humano, e imparte, Señor, y sella el poder y la virtud de tu palabra en las raíces del espíritu humano, para que allí, Señor, queden engendradas, Señor, para la gloria de tu nombre, donde pueda de allí salir gracia, poder y virtud del cielo, para fortalecer y levantar a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Padre, glorifícate obrando tú. ¿Quién lo impedirá? Obra, Espíritu de Dios, en esta noche. Haz viva tu palabra y levántanos en el poder de tu Espíritu Santo. Sácianos, Señor, de tu amor. En el nombre de Jesucristo, tú estás, Señor, para hacerlo. Tú lo estás haciendo. Tú eres el Dios de toda carne y de toda misericordia. Tú te hiciste hombre para saber hasta dónde nosotros teníamos aguante. Y tú sabes, Señor, que por ser conocedor de nuestro aguante, vienes, Señor, en esta noche a cada uno de nosotros para vivificarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante. Señor, con nuestra alma, una vez más, queremos decirte, ayúdanos. Queremos, Señor, esperarte. Somos conscientes que tú te acercas. Ayúdanos a prepararnos para que cuando tú te manifiestes,
seamos levantados y atraídos a tu corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta promesa, porque se acabará el sufrimiento, se acabará la agonía, se acabará la desesperación, se acabará, Señor, la enfermedad, se acabará la desesperanza, porque allí en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, Señor, a la semejanza de tu Hijo amado Jesucristo, un cuerpo glorificado, Señor, ya nunca más afectado por el pecado, por la tentación, por la muerte, sino allí para eternidad y gloria estaremos contigo, Señor, para siempre. Y esta es la esperanza que tenemos en ti, Señor, que aún no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando tú te manifiestes, seremos semejante a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Por eso renueva la fe de tu pueblo, renueva el corazón, renueva el espíritu humano con el poder de tu Espíritu Santo, renueva los cuerpos, trae nueva fuerza, como el búfalo, como las águilas, y levántanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado sobre tu iglesia, para que tu nombre sea glorificado en los hogares, en las familias, para que tu nombre sea glorificado en las calles y donde quiera que estemos, oh Dios amado. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres fiel y verdadero. Nos postramos en tu presencia y esperamos cada día ser rodeados por tu misericordia. Gracias, mi amado Salvador, por tan grandes promesas. Te alabamos por siempre y descansamos, Señor, en tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, Espíritu de Dios, gracias por la obra que tú estás haciendo y harás con cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor.